Muy bien, entonces, como les digo, vamos a ver regla de 3 simple. La regla de 3 simple se divide en directa e inversa. Aparte está la regla de 3 compuesta. Vamos a ver primero la regla de 3 simple directa. Un problema se denomina regla de 3 simple directa cuando las dos magnitudes que intervienen son directamente proporcionales. ¿A qué se refiere directamente proporcionales? Primero, magnitudes ya vimos que son todo aquello que se puede medir o contar. Y cuando se dice directamente proporcionales, quiere decir que esas dos magnitudes que se están relacionadas deben de aumentar o disminuir al mismo tiempo. Para resolver, para resolverse siguen los siguientes pasos. Primero se nombra la cantidad desconocida con una letra y se le da una tabla de magnitudes que intervienen. Se plantea una proporción de acuerdo con la propiedad fundamental de las magnitudes directamente proporcionales y se encuentra el término desconocido. Entonces vamos a hacer dos ejemplos. Este es el primer ejemplo y este va a ser el segundo ejemplo que vamos a realizar. Dice, el primero dice, si 5 libras de papa en la tienda cuestan 18 quetzales, ¿cuál es el precio de 8 libras de papa en la misma tienda? Bueno, entonces, para eso vamos a realizar una tabla. Y esta tabla vamos a colocar las magnitudes que se están hablando. Vamos a reducir un poco la tabla para que no sea tan grande. Así. Entonces, veamos. ¿Qué magnitudes son las que se están hablando en las dos? Vean, 5 libras ya me están dando una magnitud, libras. Entonces, libras sería una de las magnitudes. Y la segunda magnitud dice que cuestan 18 quetzales. Entonces, el costo. Esa sería mi otra magnitud, costo en quetzales. Muy bien, entonces me están diciendo que 5 libras me costaron 18 quetzales, dice. Ahora viene acá la pregunta, ¿cuál es el precio de 8 libras de papa? Entonces, 8 libras de papa va abajo de las magnitudes de libras, entonces acá va 8 libras. Ahora aquí, cuando me preguntan cuál es el precio, es decir, yo debo de encontrar el costo. Para el costo, pues se le agrega una letra cualquiera, solo para asignarle una variable. La letra que nosotros vamos a tratar de utilizar siempre va a ser la letra X. Muy bien. Ahora, determinemos si es directamente proporcional o inversamente proporcional. Veamos. Inicialmente tenía 5 libras de papas y pagué 18 quetzales. Luego quiero 8 libras, es decir, voy a comprar más libras de las que había comprado inicialmente. Entonces, esa magnitud va a aumentar. Ahora, aquí la pregunta, si voy a comprar más papa, ¿voy a pagar más o voy a pagar menos? Pues aquí es, voy a pagar más, porque mientras más papa, más debo de pagar. Entonces también aumenta la otra magnitud, que es el costo. Entonces, ambas magnitudes aumentan y como aumentan el precio de las magnitudes, se dice que es directamente proporcionales. Entonces, ¿cómo se resuelven estas operaciones? Primero, vamos a colocar la letra de la incógnita del dato que no conocemos y vamos a poner igual. Ahora, vamos a crear una fracción, porque en esa fracción vamos a hacer dos operaciones. Primero, las magnitudes que están cruzadas se deben de multiplicar. Cruzadas, es decir, 18 por 8. Y la magnitud que no se utilizó, que sería el 5, se coloca en la parte de abajo. Entonces, elaboremos primero esta multiplicación. 18 por 8. Vamos a hacer acá. 18 por 8. 8 por 8, 64. Llevo 6. 8 por 1, 8. 8 más 6, 14. 144. Y el dato de abajo todavía no lo he operado, lo copio. Muy bien. Ahora, esta fracción, acordémonos que las fracciones se dividen, entonces debo de dividir 144 dividido 5. Entonces, realicemos esa división.
144 dividido 5. Entonces agarro dos dígitos porque en el 1 no cabe. ¿Cuántos 5 caben en 14? 2. 2 por 5, 10. Lo resto, bajo el 4. Bajo el otro 4. Entonces, ¿cuántos 5 caben en 44? Pues caben 8. 8 por 5, 40. Bajo el 4. Pongo punto decimal y agrego un 0. ¿Cuántos 5 caen en 40? 8. 8 por 5, 40. 0. En sí no es correcto decir lo que estoy diciendo. Decir cuántos 5 caen en 40 no es correcto. Lo correcto es decir 40 dividido 5. ¿Sí? Bueno, entonces me da 28.8. Entonces ya encontramos cuánto se tuvo que pagar. Entonces decimos acá como respuesta. Se debe de pagar 28,8 quetzales para comprar 8 libras de papa. Así de sencillo, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejemplo. Este de Juan. Dice, Juan elabora 4 manteles en 3 días. ¿Cuántos días se tardará en elaborar 20 manteles? Entonces esta tablita la voy a copiar porque debemos de armar nuestra tabla de proporcionalidad solamente con las variables o con las magnitudes que nos estamos dando. Primero, la primera variable es manteles. La primera magnitud es manteles porque dicen que 4 manteles. Entonces, manteles y días. Porque es lo que se tarda, ¿verdad? Tiempo de días. Entonces, elaboró 4 manteles en 3 días. Entonces dice, ¿cuántos días? Es decir, los días no lo sé. Se tarda en elaborar 20 manteles, ¿verdad? Perfecto. Entonces, veamos si es directamente proporcional. De 4 manteles aumentó a 20 manteles, es decir, la magnitud de los manteles aumenta. Ahora ustedes digan, como voy a elaborar más manteles, ¿será que lo voy a hacer en más días o menos? Obviamente va a ser más días. Entonces, como las dos magnitudes aumentan, se dice que es directamente proporcionales. Entonces, como ya encontramos que son directamente proporcionales, para encontrar cuántos días, pongo la fracción y multiplico cruzado las variables que yo conozco, es decir, 20 por 3. Y divido por el término que uno ha utilizado, que sería el 4. Entonces multiplico 3 por 0, 0, 3 por 2, 6. Sería 60 dividido 4. Muy bien. Entonces hacemos esta división. 60 dividido 4. Me cabe 1. 1 por 4, 4. Lo resto. ¿Cuántos? 20 dividido 4 sería 5. 5 por 4, 20. Y lo resto. 15, ¿verdad? Entonces ya encontramos cuántos días me voy a tardar en hacer 20 manteles. Serían, lo ponemos, para elaborar 20 manteles se tardará 15 días. Muy bien. Y pues así resolvimos estos dos problemas.